Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de nuestra semana 2 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues en esta ocasión pues estaremos analizando la unidad número 2 que se denomina El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Bueno, entonces en este caso, pues analizaremos aspectos que tienen que ver, que tienen repercusiones en nuestro mundo actual y que son de suma importancia para comprender el mundo que tenemos hoy en día. Sí, entonces, pues vamos a comenzar primeramente esta sesión, pues haciendo un pequeño desarrollo del contenido temático de nuestra unidad, que es la número 2 en este caso. Vamos a realizar también una breve explicación de lo que son las actividades formativas y también la explicación de lo que son las actividades integradoras 3 y 4. Finalmente, tenemos un espacio para aclaración de dudas, pero en este momento no hay asistentes. Sin embargo, ya saben que les dejo la sesión grabada para consulta y en caso de que tengan alguna inquietud, con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor para poderles aclarar de manera oportuna. ¿Sí? Bueno, pues antes de comenzar, bueno, estaba viendo en sus mensajes que me han enviado en la semana, pues respecto al tema del plagio. Bueno, esta es una situación que fue demasiado recurrente en la semana número 1, en donde pues considero que sería preciso pues dar inicio a esta sesión, pero pues incluyendo un elemento primordial que es este punto, ¿no? Del plagio. Entonces, recordemos que ahora en estos módulos de prepa en línea, pues tenemos que tener observancia en respecto a tres elementos primordiales. El primero es el manual del asesor virtual, en el cual nosotros como asesores virtuales pues tenemos que dar cumplimiento y en este caso es hacer retroalimentaciones hacia ustedes, pero en estas se argumente en el tema del plagio se tiene que sustentar mediante la información que se puede encontrar en Internet y de la cual han tomado información sin hacer referencias. En lo que refiere a, tenemos otro que es el manual de citas y referencias, en donde nos enseña a identificar la manera en cómo podemos hacer una cita en formato APA, y sobre todo también al tema de la paráfrasis, ¿no? Cuando tomamos la idea del texto que estamos analizando y solamente con nuestras palabras explicamos sin perder la idea central. Y finalmente tenemos también otro elemento que es la circular, ahorita no recuerdo su nombre, que se fue emitida en septiembre de este año, que nos habla acerca del plagio, ya que algunos de ustedes han puesto en contacto con su servidor para solicitar pues una corrección a su trabajo que presenta esta actividad. Sin embargo, la circular señala que en casos de plagio por cualquiera que sea los motivos o el tipo de plagio, que puede ser mínimo hasta un plagio total, no puede haber segundas oportunidades, ¿sí? Hay algunos también que han solicitado extensiones de tiempo también en este caso, no las han entregado en tiempo. En este caso, solamente para la actividad se puede solicitar una vez la extensión de tiempo. Y si ustedes requieren extensión de tiempo para la misma actividad, ya no hay oportunidad. Sí, entonces, por favor, les pido estar muy al pendiente dentro de esos aspectos que son importantísimos. Bueno, vamos a comenzar esta sesión hablando primeramente del plagio. Para ello les he preparado una pequeña infografía que habla al respecto, ¿no? Bueno, entonces estas serían mis recomendaciones. En el punto número 1 señalamos que un trabajo académico debe de ser original porque sirve para dar cuenta de lo que tú has aprendido, descubierto o proyectado, todo ello de acuerdo a tu módulo. Entonces, acuérdense siempre que un trabajo pues siempre debe de tener un análisis propio, porque de esta manera es como el asesor virtual, en este caso su servidor, me voy a dar cuenta de si sí desarrollaron las competencias o no desarrollaron esos saberes, ¿no? Que el módulo requiere. Entonces, ahí cuando ustedes colocan información suficiente y correcta y sobre todo también haciendo un análisis, es cuando puedo yo detectar que efectivamente han comprendido lo que se les solicita. Un trabajo bien hecho y con suficiente información, además de estar
documentado ha de basarse en el conocimiento científico existente, teorías, ideas, conceptos, datos, normativa, estados del arte, etcétera. Y esto nos lo aportan nuestras fuentes de consulta. ¿Qué nos quiere decir aquí? Bueno, que todos nuestros trabajos, pues siempre para tener calidad, pues deben de estar sustentados en información confiable, la que nosotros investigamos. Si nosotros estamos hablando de acontecimientos históricos, pues no vivimos en ese momento, sino que toda la información la tomamos de fuentes de fuentes de consulta. Entonces, eso es lo que le va a dar sustento, pero no nada más el trabajo es pura investigación, sino que hay trabajos también que requieren de mucha opinión personal, ¿sí? En tu trabajo puedes incorporar contenido de fuentes de información ajenas en las que te basas, siempre y cuando lo adviertas claramente y referenciándolo del resto. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar un texto que no es nuestro? ¿Sí? En este caso, pues lo que hacemos es, en el punto número 4 nos señala que podemos usar comillas y también letra cursiva, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tomo un fragmento de texto de una fuente que encontré y que me parece relevante, bueno, la voy a tomar la voy a colocar en mi trabajo, pero entre comillas y con letra cursiva y le voy a colocar la referencia, ¿no? En este punto número 4 le señalo un ejemplo de cómo puede ser un texto identificado con esas comillas, ¿sí? Este es el ejemplo. México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Este sería mi texto. Esto que está entre comillas que les estoy señalando y remarcando aquí ya no es mío, es de la fuente de consulta, pero si se dan cuenta, aquí yo no estoy aplicando una referencia en formato APA, pero sí estoy dando a conocer a quién pertenece la idea que estoy tomando y estoy agregando a mi trabajo. Entonces estoy dando reconocimiento que es de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces ahí vean cómo identifico un texto que no es mío, lo coloco entre comillas con letra cursiva y señalo a quién pertenece. ¿Sí? Esa podría ser una forma. No todas las formas, pues, se aplican de forma correcta a todos los trabajos, ¿no? Hay trabajos que de opinión en donde se puede aplicar esto. Hay otros trabajos en donde solamente es identificación de ideas principales. Entonces, ahí nosotros podemos, sí, de manera inmediata colocar la referencia, pero en formato APA. En un momentito lo vamos a ver. Dice, la cantidad de información ajena que puedes incluir debe ser breve, no puedes tomar párrafos completos o hacer compilados. Si lo haces, solo se te evaluará como plagio. Esto es porque la mayoría de los trabajos que nosotros hacemos aquí en Prepa en línea, pues no requieren mucha información, ¿no? Son trabajos pequeños, son trabajos breves, en donde mostramos solamente lo más relevante de la información que hemos analizado. Entonces, si tomamos pues bastante información de una fuente de consulta, pues entonces estaríamos ampliando ese porcentaje de plagio, ¿no? Recuerden que ahora el plagio pues está medido del 1 al 20%, del 20 al 40, del 40 al 60, del 60 al 80 y del 80 al plagio total. Entonces ahí nosotros podemos ver que si nosotros colocamos gran cantidad de texto tomado de la fuente de consulta sin referenciarlo, pues de manera inmediata pues vamos a estar dentro de uno de esos niveles. Y si copiamos mucho, bueno, pues entonces nuestro trabajo puede estar en riesgo también de tener un plagio pues arriba del 50% que nos dejará bastante perjudicados, ¿no? Bueno, dice otra, pasar por propias las ideas, frases o datos ajenos es plagio. Viola las reglas académicas y el derecho de autor. Cometer plagio te impide aprender y no te prepara como profesional y puede detectarse. Recuerden que hoy en día ya existen bastantes medios por los cuales también nosotros podemos investigar para detectar si la información es suya o no. Yo sé que hay veces que ustedes como estudiantes, pues solamente lo que hacen es cambiar las palabras. Si yo digo aquí hacer pasar por propias las ideas o frases, bueno, le cambio, ¿no? Le digo, eh, intentar pasar por nuestras, l- el texto, ideas, etcétera. Entonces ya nada más cambio algunas palabras, pero finalmente es lo mismo. Entonces, lo que ustedes tienen que identificar es escribir con sus propias palabras, ¿sí? Pero sin copiar tal cual el orden o la idea tal cual se va presentando. Entonces, aquí recuerden que en este caso
es importante también que cuando ustedes estén trabajando, pues siempre lo hagan con el mayor tiempo posible para que puedan pues analizar los elementos que pueden encontrar en la plataforma. Primero los recursos, que son los temas desarrollados, después los materiales de apoyo que les comparto durante la semana y también otra, las sesiones virtuales. Todo ello requiere tiempo para poderse analizar y en este caso pues muchos no aplican esa metodología cuando ya están en las últimas horas de que está abierta la tarea, ¿no? Entonces, una tarea realizada con mayor tiempo, pues puede tener mejor calidad. Al consultar las fuentes de información, toma notas en tu cuaderno o en otro documento de texto. Si estás usando algún dispositivo electrónico para análisis e identificación posterior, no copies y pegues fragmentos directamente en tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues entonces que ustedes pueden aplicar una metodología de la investigación, ¿no? Yo estoy acostumbrado, pues lo que hago es investigo en mi fuente de consulta, tomo las ideas que a mí me parecen más importantes, pero no las pego directamente en mi trabajo, sino que las voy pasando a un documento independiente, en un documento de Word. Una vez que yo ya siento que tengo la información suficiente para trabajar, bueno, pues leo mi documento de Word en donde capté todas las ideas importantes, las ordeno de manera secuencial, que tengan un orden de ideas. Después leo a conciencia y después escribo qué fue lo que entendí. Y de esa manera, pues obtendré la información que solamente requiera y discriminaré aquella que no me sirve, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues también evitaré que mi trabajo sea demasiado extenso y también, pues puedo, rescatar solamente lo que es relevante para la actividad que estoy realizando, ¿sí? Tenemos en el punto número 8. Verifica que tus fuentes de información sean confiables. Estas provienen de libros, bibliotecas virtuales, instituciones educativas, gobierno, artículos. Siempre tienen nombre de autor y fecha de publicación. Tienen como soporte a una institución que respalda el contenido y si no tiene esos datos, pues duda de su autenticidad. Pero aquí el detalle es que muchas veces cuando nosotros encontramos información que a lo mejor nos parece relevante, a veces cuando nosotros vemos, pues esa información pues solamente no tiene como tal todo lo que se requiere. No viene con la fecha de publicación, no tiene nombre de autor, no tiene una institución que respalda la información. Entonces, pues no podemos sacar una ficha en formato APA, ¿no? No podemos obtenerla. ¿Por qué? Porque ni el nombre del autor tenemos, no sabemos cuándo se publicó, no sabemos qué institución respalda, ¿no? Esa información. Entonces, siempre identifiquen información que sea relevante. Recuerden a ustedes que en la presentación del módulo, perdón, en la presentación, em, en la bienvenida a la segunda semana, les dejé un documento en Excel en donde es el repositorio, ¿no? Repositorio de fuentes que ustedes pueden consultar y estas fuentes son confiables para que de ahí puedan ustedes tomar la referencia en formato APA. Si tomas para tu trabajo las ideas de una fuente de información, resúmelas con tus propias palabras, no con las que use el autor y cita la procedencia y autoría de las mismas. Por ejemplo, aquí en el mismo punto que les señalaba anteriormente, pero ahora haciendo la paráfrasis, ¿no? Dice, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es de los países más grandes en extensión y de los más poblados a nivel mundial, con cerca de 18 millones de personas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos apreciar cómo ya lo estoy diciendo con mis palabras, ya no lo estoy poniendo entre comillas porque es mi redacción, pero sí estoy señalando a quién pertenece esa idea, que es a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Y finalmente tenemos otro que dice que si necesitamos insertar, bueno, creo que ya es el penúltimo, si necesitamos insertar información de frases literales de una fuente de información, puede ser de la siguiente manera. Y aquí vean esta redacción, ¿sí? En el año de 1938, Austria se suma al territorio alemán. A partir de esa fecha comienza la construcción de los primeros campos de concentración durante el gobierno de Adolfo Hitler. Esta es mi redacción, pero la que sigue ya no, y ya la coloqué entre comillas y ya puse la referencia. Esta que está aquí, la que sigue,
es el texto tal cual aparece en la fuente de consulta, pero es un texto breve, no es un texto exageradamente grande, y aquí sí apliqué la cita en formato APA. Si se dan cuenta, viene el apellido del autor y la fecha de publicación de la obra. Y aquí está la fecha. Vemos el apellido del autor, vemos la fecha de la obra, tenemos el nombre del autor completo, la fecha de publicación del documento, el título del documento, cómo se llama, consultado en qué fecha, a qué institución confiable pertenece y dónde está el sitio web. Entonces vean cómo es de esta manera. Esto es lo que tiene que aparecer en su bibliografía, ¿sí? Aquí vemos entonces es la cita en formato APA, ¿sí? Aquí en el anterior es aplicando la paráfrasis. Y en la siguiente, en el punto número 4 que les mostré, por acá arriba, aquí es redactando tal cual aparece en la fuente de consulta, pero dando crédito a la institución que publica esa información, ¿sí? Entonces, cuando ustedes también, si nosotros somos un poquito más minuciosos, hasta las imágenes que nosotros colocamos en nuestros trabajos, pues tienen que tener la referencia, ¿no? Entonces, aquí si te dan cuenta, si yo tomo el logo de Prepel INESEP, pues también lo correcto sería tener el link o el enlace de donde tomé la foto, ¿no? Pero bueno, no nos ponemos tan estrictos, pero sí con relación al texto, tienen que aplicar ustedes la metodología de la investigación, ¿sí? Entonces, aquí está una página de internet en donde ustedes pueden tener un apoyo para la elaboración de citas y referencias en formato APA, ¿sí? Espero que este pequeño tutorial, perdón, esta pequeña infografía les haya ayudado mucho a entender un poco de la forma en que evalúo y sobre todo también la forma en que ustedes pueden evidenciar cuando la información no es suya y de esta manera pues no caigan en plagio. Yo sé que algunos no lo hacen de manera intencional y que algunos pues sí trabajan en casa, hacen su esfuerzo, investigan, pero siempre es correcto la observancia de la metodología de la investigación, ¿sí? Bueno, con esto terminamos esta parte de lo que fue de lo que es eh, el tema del plagio. Y ahora pues vamos a entrar a lo que es nuestro contenido de la semana. Les señalaba que en esta semana pues estamos analizando la unidad número 2 que se llama El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial, en donde tenemos varios recursos que analizar. El primero es la Segunda Guerra Mundial. Tenemos Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, la violencia y el genocidio judío, los desplazados y refugiados, las bombas atómicas en Japón, la fundación de la ONU, la Guerra Fría, el muro de Berlín, el mundo unipolar, la descolonización de Asia y África, el tercer mundo y las dictaduras en América Latina. ¿Sí? Son los temas. Si se dan cuenta, son un poquito extensos los contenidos, pero bueno, vamos a hablar de ellos de una forma bastante breve, vamos dándole una buena secuencia y de esta manera yo creo que podemos hacer una, este, una, dar un breve panorama para que ustedes ya posteriormente puedan entenderlo mucho más a fondo, ¿sí? Bueno, pues continuamos entonces con esta parte. Les comparto las diapositivas para que podamos ir dando seguimiento a nuestro tema. Como primer punto, pues tendríamos que analizar o contextualizar respecto a la época, ¿no? Entonces, dentro de esta época, al término del periodo entre guerras y al inicio de de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939, vemos que tenemos a un mundo totalmente polarizado. Por una parte tenemos el sistema capitalista manejado por Estados Unidos, aquí en América, y por otra parte tenemos el sistema socialista que tenía la Unión Soviética, que estaba conformada por varios países y eran los líderes en Europa. ¿Sí? Entonces había un enfrentamiento en lo que era el sistema capitalista y socialista. Bueno, más adelante vamos a señalar cuáles son las ventajas y desventajas de uno de estos, ¿sí? Entonces vemos que los países que eran
potenciales en ese momento, como lo son la Unión Soviética en Europa y Estados Unidos eh, en América, pues empiezan a tener algunos choques para demostrar quién tenía más poder, ¿sí? Bueno, como primer punto, tenemos este elemento de la Segunda Guerra Mundial, que fue que los problemas pues ya venían desde el año de 1919, ¿no? Pero la crisis, la Guerra Mundial pues detona hasta el año de 1939 y es aquí donde nosotros podemos ver que el conflicto referente al tema del expansionismo pues continúa. Las naciones querían seguir extendiendo sus colonias, sus territorios a otras regiones del mundo con la finalidad de tener más territorio, más poder, más lugares de donde poder obtener riquezas, las materias primas que requerían para poder generar productos y de esta manera, pues, crecer económicamente. Entonces tenemos un primer eje que es el eje Berlín, Roma y Tokio, y tenemos otros que son los aliados en donde podemos nosotros apreciar a Francia, la Gran Bretaña, la Unión, la URSS, y bueno, y tenemos también a China, ¿no? Que, bueno, tenemos a la Unión Soviética, perdón. Entonces aquí vemos que en estos se empiezan a aliar. Si se dan cuenta que hay un caso curioso, ¿no? En los aliados, nosotros podemos apreciar que tenemos también a, tenemos dentro de los aliados, tenemos a Estados Unidos y la Unión Soviética. Dentro de estos dos, posteriormente se empiezan a enfrascar en unas diferencias, ¿no? Mientras estuvieron ellos, como aliados, bueno, pues no existían, pero posteriormente las podemos ver que son de una manera muy marcada. Entonces hubo un enfrascamiento entre la guerra que se generó entre Estados Unidos y Japón durante la guerra de Pearl Harbor, en donde, pues Estados Unidos, para que Japón se rindiera, pues le envió dos bombas atómicas. Las dos bombas atómicas fueron detonadas en estos países. Entonces, aquí en estas dos armas que fueron detonadas, pues generaron gran destrucción que pues dejó pues muy alerta a la comunidad internacional cómo la tecnología había avanzado tanto y la destrucción había sido masiva, ¿no? Que, que murieron gran cantidad de personas que no tenían nada que ver con la guerra, personas que eran totalmente inocentes y que dejaron el lugar pues con repercusiones hasta el día de hoy, ¿no? Hasta la fecha, hay gente que sigue padeciendo por los estragos que dejaron la radiación en aquellos lugares donde fueron detonadas las bombas. Entonces ahí vemos una situación que dejó consternado al mundo. Pero otro elemento, pues también fue el tema del conflicto, ¿no? Aquí en el conflicto todavía vemos a los sistemas totalitarios. Tenemos a Mussolini, tenemos a Hitler, y entonces sabemos que en ellos era un sistema en donde podemos apreciar que ellos pues eran muy radicales en cuestión de sus ideas. Hitler con una idea de la raza pura, ¿no? Con unas medidas que hasta podemos ver que eran un tanto discriminatorias. ¿Por qué? Porque eliminaban a todas aquellas personas que ellos consideraban que no pertenecían a su raza, que persiguieron dentro del Holocausto, persiguieron a todas aquellas personas también que te pertenecían a otra religión, como los judíos. Entonces se cuenta dentro de estas historias también que el mismo Hitler tenía personas que hacían experimentos tenía científicos que realizaban experimentos con las personas. Y entonces dentro de esos experimentos, pues investigaban el cambio de color de ojos, el cambio de color de piel. Entonces, ahí nosotros podemos ver atrocidades. Muchas de las personas, pues, fueron llevadas a campos de concentración, donde las llevaban también a las cámaras de gases, donde la gente moría, las incineraban en grandes cantidades y posteriormente eran arrojados con pala y cargando cenizas en carretillas y llevadas a tirar, sin más ni más, ¿no?
Entonces vemos ese que es todos esos elementos tan drásticos, tan discriminatorios, tan violentos, pues originaron que varias naciones, que eran que aproximadamente unas 15 naciones, pues se organizaran. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues generar una comisión que se llamó las Naciones Unidas, que posteriormente se transformó en la Organización de las Naciones Unidas y que fuera una organización para que velara por la paz entre las naciones, para que las relaciones entre las naciones pues estuviera a la luz de la ley, que tuviera la fuerza capaz de controlar a esos conflictos y que no hubiera más guerras, ¿sí? Entonces también, bueno, eso era con relación a los países. Sin embargo, también podemos apreciar que dentro de esto están los derechos humanos, ¿sí? Entonces, Eleanor Roosevelt fue la mujer que se encargó de buscar desde el origen de todos los tiempos qué era lo que pretendía el hombre, ¿no? ¿Qué era lo que él quería para poder vivir de una manera plena? Entonces se dio cuenta que lo primero pues fue el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a poder tener un nombre propio, ¿no? Viene en esta parte de los derechos civiles, el derecho a tener un patrimonio, el derecho a tener la capacidad de la libertad de expresión, el derecho a elegir a sus gobernantes, el derecho a la libertad. Entonces, ahí podemos ver que esos derechos, que fueron 30 en total, se transformaron en lo que hoy conocemos como Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y que todos nosotros debemos de conocer y que en todos los países que son parte de la ONU tienen que tomar en consideración dentro de sus constituciones. Entonces, nosotros tomamos, como país, tomamos en consideración estos derechos humanos dentro del artículo primero al artículo 29 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Entonces, vemos cómo las guerras pues tienen repercusiones que son negativas, repercusiones como inmediatas, ¿no? Como la pérdida de los servicios públicos, la destrucción pues de las ciudades, la destrucción también de pues la muerte de las personas y pues niños huérfanos, niños sin alimento, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver repercusiones que tenemos hasta nuestros días. Entonces, ya con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, pues, y al término de esta, que termina en el año de 1945, se viene otra situación, la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero no fue un conflicto bélico, sino fue una demostración de poder, una demostración en donde podemos apreciar quién era más fuerte, quién tenía mejor economía, quién tenía mayor desarrollo tecnológico, quién tenía más poder militar. Y entonces esto era lo que podemos ver entre la URSS y la Unión Soviética. Señalábamos que perdón, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Señalábamos que Estados Unidos como tal, pues maneja un sistema de tipo económico capitalista, pero también un sistema de tipo político democrático, mientras que la Unión Soviética, pues tiene un sistema de tipo socialista. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema político que en este caso sería que en este caso, pues sería la democracia, ¿no? Pues que nosotros como tal, pues tenemos esa capacidad para poder generar riqueza, que tenemos un patrimonio, podemos participar eligiendo a nuestros gobernantes. Mientras que el socialismo no, porque el socialismo intenta abarcarlo todo, ¿no? Los socialistas pues no permiten que haya clases sociales, entonces lo administran todo. La gente no puede crecer económicamente, la gente no tiene el derecho a la propiedad, la gente o la población en este caso no puede tiene limitados sus derechos humanos porque no participan dentro de un sistema democrático. El gobierno pretende ser el único partido que se mantenga constante, ¿no? Mientras que aquí en un sistema democrático, pues el gobierno solamente tiene una periodicidad y una vez terminando su encargo, pues se tiene que renovar. Entonces ahí vemos una diferencia entre lo que son el sistema socialista y el sistema
democrático y capitalista. Bueno, entonces en esta guerra, pues también vemos un ejemplo de una demostración de ese poderío, pues fue que Estados Unidos pues lanza su primer cohete a la luna, ¿no? Y entonces ahí fue no nada más una demostración que se transmitió a nivel internacional para que nosotros pudiéramos ver quién lo hacía primero, sino era una demostración también para la Unión Soviética de que Estados Unidos tenía una mayor capacidad de avance tecnológico como para poder hacer ese tipo de viajes espaciales, ¿no? Entonces vemos cómo hay otros elementos que nosotros podemos encontrar y que refieren a esta parte, ¿no? Ellos también entre estos países pues tienen alianzas, generan pactos, pero bueno, sabemos que la Unión Soviética pues ha caído, se ha desintegrado. Sin embargo, nosotros hoy vemos que el sistema democrático pues se mantiene vigente y lo podemos ver hasta nuestros días. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. Bueno, damos la bienvenida a Paola. Paola, bienvenida a la sesión. Pues, no sé si tengas alguna duda con relación a los aspectos que hemos estado viendo desde el momento en que te incorporaste. Hola, profe, buenas noches. No, todo bien hasta ahorita. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces con esta parte del muro de Berlín, ¿no? Bueno, el muro de Berlín pues fue construido en el año de 1961. Entonces, dentro de este muro de Berlín, pues vemos que es una ciudad solamente, no un muro que divide una ciudad. De la noche a la mañana, el muro comenzó su construcción. ¿Pero por qué? Pues porque había dos ideologías totalmente independientes, ¿no? Y entonces para limitar el acceso de un lado u de otro, pues se construye ese muro. Pero entonces ahí, ¿qué podemos ver? Que podemos apreciar que era un muro que dividía no solamente ideologías, sino que dividía valores. Un mundo en el que era un sistema radical, no había tolerancia, no había como tal una generación de acuerdos, sino que era algo radical, ¿sí? Entonces, en esta construcción, pues tardó tiempo, pero sin embargo, más de 700 personas murieron intentando cruzar ese muro porque era custodiado día y noche por militares, ¿sí? Sin embargo, en el año de 1989, termina esta parte de lo que es el muro de Berlín, cae el muro de Berlín, pero es un parteaguas, el muro de Berlín es un parteaguas porque da cuenta de la caída del sistema socialista en Europa y el auge de lo que sería el sistema democrático de América y que se difunde a nivel internacional. Y ahí nosotros podemos ver esta parte del mundo unipolar. El socialismo empieza a decaer. No quiere decir que los sistemas socialistas hayan terminado. Podemos apreciar todavía que en América existen los sistemas socialistas. Tan solo veamos a Cuba, veamos a Venezuela, veamos a Ecuador, también que otros, no, ahorita no recuerdo si Bolivia. Entonces vemos esta parte del sistema socialista que aún existen en la época actual, ¿no? Pero se impone el sistema democrático hasta nuestros días, en donde podemos ver esta capacidad que nosotros tenemos para comerciar, para poder crecer, para poder tener un patrimonio, para poder participar en nuestras elecciones democráticas, tenemos libertad de expresión, tenemos libertad para poder tomar nuestras propias decisiones. Entonces vemos que un sistema democrático pues siempre va a pretender cuidar nuestros derechos humanos y garantizar esos valores primordiales que son la igualdad, la libertad, la justicia, y la y el y la ¿qué más? A ver, ya me revolví. Pero les decía, es la igualdad, la libertad, la seguridad y el patrimonio, ¿no? Son esos cuatro elementos que protegen todo este sistema político que es el sistema también de tipo democrático, ¿sí? Bueno, a raíz de esta situación, sabemos que los países imperialistas pues tenían muchas colonias, ¿no? Ustedes en la tarea número uno, ustedes realizaron una infografía. En esa infografía, pues analizaban el tema de la descolonización, perdón, el tema de las potencias imperialistas y señalaban
3 ejemplos de potencias imperialistas daban a conocer sus características, pero también mencionaban sus ejemplos. Y se dan cuenta que esas naciones tenían colonias en Europa, perdón, en África, tenían colonias en Asia, ¿no? Muchas de esas colonias, a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial y con el apoyo de lo que es la ONU, pues muchas lo que dijeron es, pues ya no queremos seguir siendo colonias. Estamos muy abandonados por nuestros conquistadores, vivimos en la pobreza, no podemos crecer económicamente y entonces muchos de esos países que eran colonias comenzaron a rebelarse en contra de esos países imperialistas, ¿no? Muchas naciones lograron su independencia generando acuerdos, otras naciones tuvieron que librar batallas o conflictos bélicos para poder tener su independencia. Y de esa manera, pues se logró que varias naciones tuvieran ese reconocimiento a nivel internacional como independientes. Y si se dan cuenta, una de las repercusiones que nos deja para la posteridad es que la reconfiguración territorial, ¿no? Surgen nuevos países, nuevos territorios, nuevas leyes, nuevos sistemas de gobierno y la mayoría de esos sistemas de gobierno pues ya eligieron un sistema de tipo democrático, ya no de tipo socialista, ¿sí? Entonces vemos que existieron factores internos y externos que propiciaron la descolonización, pero también de igual manera, muchas naciones eligieron el sistema democrático y también se reconfigura el mundo, o sea, se crean nuevos países, nuevos territorios y para poder entrar o salir de ellos, pues también requerimos cumplir con sus leyes, ¿sí? Bueno, nos damos cuenta entonces que también hay países, también, pero a países que se encuentran en crecimiento, ¿no? Hay países ricos, hay países que están en crecimiento y hay países bastante pobres. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para la siguiente semana, que es donde abarcaremos acerca de las naciones potencias mundiales, las naciones emergentes y los países pobres, ¿sí? Bueno, entonces ahí no vamos a profundizar tanto en este tema, pero lo vamos a ver, no lo vamos a dejar hasta aquí, lo vamos a tener que ver en la siguiente semana, que también nos habla algo referente a estos aspectos. Bueno. Finalmente, dentro de los temas que nos dice que analicemos, pues es el tema de las dictaduras. Las dictaduras, pues son sistemas de gobierno, pues que llegan, pero moldean las leyes para quedarse, para perdurar, para ser un partido único que no tenga competencia, ¿no? Entonces, existieron en América Latina, pues existieron varios de esas dictaduras, en donde se limita la participación de los ciudadanos en el gobierno, los líderes, pues provienen de un sector militar, se crean leyes marciales, pero también se le da demasiado poder a la milicia, ¿no? Bueno, ¿qué países podemos encontrar? Pues Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, etcétera. México también tuvo una dictadura, como lo fue en la época de Porfirio Díaz, pero aquí estamos hablando de dictaduras, pero dentro del siglo XX, ¿sale? Entonces, cuando hablamos del siglo XX, pues nos estamos enfocando a una época en la que México ya no entra, ¿sí? Entonces, ahí debemos de tener cuidado también. Bueno, ahora, pues pasemos a esta parte del foro Aprendiendo, que nos invita a reflexionar acerca de los actos de violencia de la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica. Entonces, recuerden siempre, antes de comenzar, recuerden que dentro del foro Aprendiendo es importante aplicar las reglas de la netiqueta. Siempre mantener la cordialidad, el respeto, escribir de manera clara, precisa, dando a conocer nuestras experiencias, nuestros saberes, la información que hemos investigado. Recuerden siempre que debemos de comenzar con un saludo, que debemos de terminar con una despedida y sobre todo participar, que actualmente he visto que los foros están un poquito, pues, abandonados, entonces yo los invito a ingresar, a dejar sus aportaciones. Recuerden que en un foro la retroalimentación, pues, es fundamental porque juntos construimos nuestro conocimiento y sobre todo porque es un espacio de interacción, ¿sí? Donde podemos no solamente hablar acerca del tema, sino también aclarar algunas dudas respecto a los contenidos de la semana. Entonces, tenemos algunas preguntas detonadoras que nos señalan qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Consideras que sus razones eran válidas y por qué?
¿Piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de América Latina en el siglo XX. ¿Y qué organizaciones conoces que luchen para evitar sucesos como estos? ¿Sí? Bueno, entonces quizá los actos de violencia que podemos encontrar, pues era la búsqueda de mayor riqueza, ¿no? Entonces ahí pueden hablar ustedes del tema del expansionismo. ¿Las razones eran válidas? Yo creo que pues la mayoría de nosotros recaeremos en que la violencia pues siempre es lo último que lo que podemos llegar, ¿no? Cuando existe un elemento primordial que es la comunicación y la generación de acuerdos. Bueno, quizá, pues nosotros no tenemos, no, si nosotros nos vamos a esta parte del Holocausto, que era la época en donde los judíos eran perseguidos y eran pues asesinados por los nazis, bueno, nos podemos, pues quizá ahí podemos mencionar el sufrimiento, ¿no? Tenemos actos de violencia a nivel mundial, sin embargo, pues quizá no lo podemos equiparar, pero sí hay otros elementos que se le pueden, que podemos ver, ¿no? ¿Cuánta gente tenemos sufriendo porque pues no tienen ni qué comer, ¿no? Porque viven en un ambiente donde no existen los derechos. ¿Cuánta gente tenemos que actualmente pues ha sido víctima de la delincuencia organizada? ¿Cuántas desapariciones? Entonces, si lo equiparamos a otro tipo de situaciones, podemos ver que ese sufrimiento, esos actos que violan nuestros derechos humanos, pues a la fecha persisten. Actualmente nosotros podemos ver que efectivamente hay dictaduras en nuestro continente. Aquí tenemos que identificar cuáles son, pero también dar a conocer algunas características. Una de las organizaciones creo que podemos conocer que para evitar sucesos como estos, pues es la ONU, ¿no? Pero esa es una sola. ¿Ustedes conocerán a nivel nacional alguna organización encargada de la protección de derechos humanos? Bueno, entonces aquí sería recomendable que lo comentaran, ¿sí? Recuerden, les invito nuevamente a participar porque pues estamos dejando de lado esta parte de los foros y la participación es fundamental. Recuerden que si no bien no tienen un valor respecto a calificación, sí tiene como tal un valor el hecho de que ustedes se encuentren en plataforma y también que esto también pues tiene el que ustedes estén en plataforma, el que estén conectados, al que revisen los recursos, pues sí tiene un valor dentro del que es como del 5%, ¿no? Entonces les recuerdo siempre que es importante ingresar a estos foros. Bueno, entonces, Paola, ¿alguna duda que tengas, algún comentario que quieras hacer? No, profe, todo muy bien hasta ahorita. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a estas actividades integradoras de la semana número, de la semana número 2, ¿sí? En esta ocasión, pues vamos a analizar las tareas relativas a las tareas de la número 3 y la número 4. Creo que ya se quiere cerrar mi sesión. Entonces, aquí podemos nosotros apreciar que esas tareas son la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y también tenemos la tarea número 4, África, Asia y Latinoamérica en el siglo XX. Paola, ¿ya tienes algún avance de estas tareas? ¿Ya leíste algo? Sí, digo, todavía no las termino, pero sí ya, más que nada estoy como un poquito atorada en lo de ¿cómo se llama? En lo de la línea del tiempo. Este, mm, pero ahorita he estado checando lo que nos mandó para enfocarnos en más o menos cómo y lo que nos pide, y lo estoy checando junto con los recursos en la guía. Entonces sí, ahí es donde estoy ahorita detenida, pero ya le avancé a lo demás. Ok, muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, la primera tarea, que se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, que la podemos ver aquí en pantalla, nos pide lo siguiente. Dice, elabora una línea del tiempo que incluya los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Si te das cuenta, de este punto, nos habla de tres temas que tenemos que abarcar: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, caída del Muro de Berlín, ¿sí? Entonces nos dice que tenemos que tomar en consideración antecedentes,
y desarrollo. Tomen bien en cuenta esto, porque no dice consecuencias, dice desarrollo. O sea, ¿de qué manera ocurrió? ¿Sí? ¿Qué ocurrió durante su vigencia de esa época, ¿no? Entonces, otro punto nos dice que grabemos un audio en el que argumentemos con nuestras propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, repercusiones del mundo actual, ¿no? La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias que son inmediatas. Si hablamos de una consecuencia inmediata, a lo mejor sería la gran cantidad de muertes. Hablamos también de la destrucción de las ciudades, ¿no? La destrucción de los servicios públicos, la falta de trabajo. Señalábamos también a los huérfanos, pero esas son repercusiones inmediatas. Pero ahora tenemos que ver repercusiones que nos deja hasta nuestros días. Si ustedes me mencionan repercusiones inmediatas, son incorrectas, ¿sí? Tienen que ver repercusiones hasta nuestros días. Ahora, dice, Profe, realiza un cuadro. Adelante, Paola, te escucho. perdón que lo interrumpa, por decir, ahí podría ser como que aún hay ocasiones en donde todavía existe como el racismo y que ahorita ya en estos tiempos, bueno, antes como no había una protección hacia esas personas que recibían esa parte de que los humillaban y ahorita ya está como la ONU, ¿podría ser algo así? Ajá, pero ya lo mencionaste. Acabas de mencionar un ejemplo clave, ¿no? Una institución que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá. Y ahí puedes profundizar. Ahora, no nada más es que me menciones a la institución, sino que también me profundices para qué sirve, cómo trabaja, en qué nos ayuda, ¿no? Eso sería bueno. Entonces, otro ejemplo pudiera ser a lo mejor cuando nosotros hablamos de las bombas atómicas, ¿no? Las bombas atómicas, pues su rastro de radiación lo podemos ver hasta nuestros días. Y hay gente que sigue sufriendo, que vive en esas zonas y que sigue siendo afectada, en cuestión de enfermedades. Entonces, ahí adelante, Paula, te escucho. Por decir, ahí podría ser lo de la planta esta digo, no tiene nada que ver con la guerra, pero un ejemplo es como lo de Chernobyl, lo que pasó, que a pesar de Ajá. que ya es mucho tiempo, todavía existe esa radiación ahí y todas las consecuencias que tuvieron las personas cercanas ahí. Efectivamente, o sea, no es algo que desaparezca rápidamente, es algo que podemos ver hasta nuestros días. Entonces, hay varios elementos que tú puedes destacar. Bueno, no podemos mencionar tantos porque también pues sería ya estar dando las respuestas, ¿no? Pero hay varios elementos que tú puedes destacar que surgen a raíz de esa Segunda Guerra Mundial y que podemos ver hasta nuestra época. Si tú investigas un poquito más de la ONU, te vas a dar cuenta de que hay otros elementos, hay otras instituciones, te vas a dar cuenta de que hay ordenamientos jurídicos, te vas a dar cuenta también de que todo ello pues nos sirve para pues tomar conciencia de lo que ocurre, ¿no? De que muchas veces la tecnología, mientras más avanza, también esa tecnología no se crea precisamente para nuestro uso y para tener una vida mucho más fácil, sino se crea para los conflictos bélicos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a profundizar en cada uno de estos. Elabora una línea del tiempo que incluya los antecedentes y desarrollo. Bueno, ¿en qué lo estás haciendo, Paula? ¿Lo estás haciendo en una herramienta de internet? ¿Lo estás haciendo ¿cómo se llama? En tu procesador de textos? ¿Cómo estás haciendo tu línea del tiempo? A ver, platícanos. De hecho, bueno, yo estoy utilizando Canva. Se me hace un poquito más fácil que elaborarla en Word. Ok, me parece excelente. Canva es una excelente opción porque pues, nos presenta bastantes diseños para generar esta información. Yo lo que te sugeriría también para que no te confundas tanto, primero sería, pudieras hacer en Canva una línea del tiempo exclusivamente para el tema de la Guerra Fría, para el tema de la Segunda Guerra Mundial
otro espacio de Canva, pero relativo a la Guerra Fría y otro relativo a la caída del muro de Berlín. De lo que me he dado cuenta de sus tareas que ahorita estoy viendo, es que este es Canva, que aquí está, en donde podemos apreciar varios diseños que podemos encontrar aquí. Entonces, aquí creo que no me están saliendo, no están cargando de manera rápida. Pero bueno, ¿qué les puedo comentar de los trabajos que he visto? Creo que la mayoría se está enfocando en señalar únicamente los antecedentes y el desarrollo de lo que es los antecedentes, perdón, y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que lo que les está faltando mucho es el tema de lo que son la caída del muro de Berlín y la Guerra Fría. Entonces, aquí pudieran ustedes investigar en fuentes externas de consulta respecto a estos temas, a la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Cuando ustedes me hablen de la Guerra Fría, pueden comenzar el por qué surge, dónde está el antecedente, por qué se rivalizan, por qué si comienza esa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Cómo durante esa época empieza una carrera espacial, ¿no? Para demostrar quién tenía más poder. Entonces ahí pueden colocar ejemplos de esa demostración de poder entre estos dos países, ¿no? Aquí pueden ustedes también hacer referencia a ese conflicto, ¿no? A esa diferencia de sistemas políticos. Pero entonces, acuérdense, siempre es antecedentes y la forma en cómo se desarrolló el conflicto, no la consecuencia, ¿sí? Mientras este estuvo vigente. Con relación al muro de Berlín, ahí en el tema dice caída del muro de Berlín. Pero ¿qué les parece si me investigan a partir en que el muro es construido? ¿Sí? Todo comienza desde ahí, ¿no? ¿Cómo se planeó la construcción del muro de Berlín? ¿Cómo se construyó? ¿Por qué se construyó? ¿Qué fue lo que pretendía dividir? ¿No? ¿Por qué, qué sistemas, qué ideología era la que no pretendía compaginar? ¿No? ¿Qué personas qué le ocurría a las personas que intentaban cruzar el muro? ¿Por qué no dejaban cruzar? Entonces, todo eso ustedes lo pueden colocar en esa cronología de los antecedentes y desarrollo. Si ustedes me hablan, por ejemplo, de la caída y hasta el momento de la caída del muro de Berlín, pero ya cuando me hablan después de la caída de Berlín, ya serían consecuencias, ¿no? Entonces, siempre investiguen, pero precisando en los puntos, porque varios de ustedes se están enfocando principalmente en nada más, en la Segunda Guerra Mundial. Algunos nada más me dicen, en tal año inicia la Guerra Fría, en tal año cae el muro de Berlín. Y es todo lo que me mencionan, pero ya, ¿dónde quedó los antecedentes y dónde quedó el desarrollo de estos dos aspectos? Entonces, con que me mencionen 4 antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, 4 aspectos que refieran al desarrollo, por cada uno de estos elementos, 4 antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, 4 de la Guerra Fría, 4 del Muro de Berlín, sería más que suficiente. 4 aspectos relativos al desarrollo en la Segunda Guerra Mundial, 4 aspectos relativos al desarrollo en la Guerra Fría y 4 aspectos relativos al Muro de Berlín, pues sería más que excelente, ¿no? Con eso yo me daría por bien servido. ¿Ok? Bueno, Paola, no sé si tengas alguna otra duda. No, profe, ya le entendí un poquito más. Ok, Es que luego sí acuérdense como que que me bloqueo. ok, muy bien. Acuérdense que en una línea del tiempo no explicamos, ¿sí? Solamente damos a conocer el suceso. Hay algunos de sus compañeros que me están explicando demasiado. En los antecedentes, las alianzas entre los países generan un conflicto. Bueno, no, eso no se requiere. Solamente en una línea del tiempo señalamos suceso. Ahora, en cuestión del audio, en la sesión pasada les recomendé para su realización una página que se llama Vocaro. Algunos dicen que lo pueden usar pueden hacerlo mediante la grabación, mediante algunas herramientas de internet.
Otros, en otros módulos me han dicho, es que si lo grabo es fácil grabar ¿cómo se llama? Con WhatsApp. Dicen, pero luego ya no lo ubico es cuando ya conecto mi celular para pasarlo, para compartirlo, ya no ubico la grabación. Entonces, bueno, para que no tengan este conflicto de problema, yo les sugiero que utilicen esta página que se llama Vocaro. Es facilísimo de utilizar. Les sugeriría es que cuando ustedes antes de grabar su audio, preparen su argumento por escrito para que no repitan ideas, para que puedan ordenar esas ideas, para que se pueda ver cuando ustedes analicen, cuando den a conocer la información, lo hagan de una forma cumpliendo los elementos que se piden, ¿no? Que son repercusiones hasta del mundo actual. La rúbrica califica reglas de la netiqueta. Acuérdense que también un audio, pues pues es un medio, una forma de comunicación. Entonces pudieran comenzar señalando primeramente, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uciel Pérez Reyes y voy a hablar en esta ocasión de lo que son las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestra época actual. Y ya comienzo con mi argumento, ¿no? Termino con mi argumento y agradezco la atención prestada al presente análisis. Y ya. Entonces, ustedes cuando comienzan la grabación, solamente lo único que tienen que dar es un clic en el botoncito e inmediatamente comienza la grabación. Una vez que ustedes terminen ya la grabación, bueno, le dan otra vez nuevamente en este cuadrito rojo y se detiene, ¿sí? Si se dan cuenta, ya está cargando la información y una vez que ya se ha cargado, ya les va a aparecer la opción para que ustedes puedan, ya sea que lo puedan guardar y después compartir o descargar, ¿sí? Ya lo que ustedes quieran hacer. Yo, por ejemplo, le doy guardar y compartir, ¿sí? Y si se dan cuenta, ya no tengo que subirlo a ninguna nube. Ya está aquí el enlace que yo puedo colocar en mi trabajo para poder compartirlo en mi documento que voy a enviar de tareas. ¿Sí? Si ustedes lo quieren descargar, también aquí tienen la opción descargar. Inmediatamente descarga su archivo, se van a ubicación, a mostrar en carpeta y de manera inmediata, creo que lo abrí, y de manera inmediata, lo suben ya sea a OneDrive, a Dropbox, a donde ustedes quieran, ¿sí? Bueno, aquí ya lo estoy reproduciendo, pero bueno, no es la finalidad reproducirlo, sino recuerden que el audio pues debe de ser claro, ¿no? Hay algunas veces que el estudiante pues se escucha como nervioso, tartamudea, ya no sabe qué decir, dura 20 segundos su audio, entonces sí sería importante que lo hicieran, pero de una manera correcta, ¿sí? Bueno, entonces esa sería mi recomendación para el uso de esta aplicación. Y si nos vamos a lo que nos dice el trabajo, también es realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este punto es en el que estoy notando que hay bastante plagio, ¿sale? Entonces, porque algunos de ustedes nada más lo que hacen es buscar, realizar cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Guerra Fría. Se van aquí al Word, bueno, a la búsqueda de Internet. Entonces, aquí ya les va a generar también, bueno, esta parte, estos resultados. Y bueno, también eso no sería lo ideal, sino que lo ideal sería que ustedes lo hicieran, ¿no? Entonces, vean cómo no me quiero encontrar con esto de verdad. Hay algunos que solamente cambian el diseño, entonces hay algunos que cambian el orden de las ideas y bueno, entonces, por favor, no estos aspectos, por favor, que están aquí, no los copien tal cual. Hay unos que creo que son hasta famosos en la redacción, que ya está como que me doy cuenta rápido de dónde es. Y entonces, porque ya los tengo como que ya estoy familiarizado con el texto. Entonces, por favor, todos estos elementos que ustedes encuentran aquí, no los ocupen, ¿sale? Ustedes creen sus propias ideas, hagan su propia narración para evitar este tema del plagio. Y entonces, por favor, no copien. Hagan generen sus propias ideas, su propia narración. También otra, recuerden que es un cuadro comparativo. Si ustedes hablan del sistema político de Estados Unidos, pues hablen también del de la Unión Europea, del de la Unión Soviética. Si ustedes me hablan de la tecnología, hablen en el mismo lugar, en el mismo nivel, háblenme de la tecnología de Estados Unidos y hablen de la tecnología de la Unión Soviética. Y recuerden que es comparativo.
Si ustedes me hablan, por un lado, me dicen que están hablando del sistema político de Estados Unidos y por el otro me hablan de la tecnología, pues ya no es comparativo, ¿no? Entonces sí tomen en cuenta bien esos elementos. Bueno, entonces, Paola, ¿alguna duda, algo que pudieras saber, algo que tengas que cambiar en tu trabajo? ¿De qué te diste cuenta? ¿Lo estabas haciendo bien? ¿Hay alguna modificación? Pues nada más ¿cómo se llama? En la línea del tiempo, la verdad, yo creo que sí va a ser lo mejor hacer una por una. O sea, porque yo decía, la hago así como en una, pero no, siento que, como lo comentaba, es mejor así como detallar, o sea, brevemente, pero detallar cada línea del tiempo, porque si no, yo también estaba como nada más agregando más información como de la guerra, de la Segunda Guerra, y lo demás era así como ya lo mínimo, ¿no? Y entonces no está bien, pero ya ahorita que nos explicó ya la mejor manera, pues ya ahorita lo voy a corregir. Ok, muy bien. Nada más acuérdate siempre de que en estos casos, eh, pues lo correcto sería también, pues que no expliques, ¿sale? Solamente identificar la idea principal, y también, pues, identifiques de forma precisa la información, ¿no? No es necesario dar mayor explicación, solamente la idea, y bueno, que sea con tus propias palabras, ¿sí? Bueno, entonces pasamos al siguiente punto, que es la segunda tarea, que es la actividad integradora número 4 hacia África y Latinoamérica en el siglo XX. Entonces, aquí lo que les pide esta tarea es primeramente describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África, colocar a los países involucrados, el desarrollo, la ideología y los antecedentes y consecuencias. Aquí, para esta tarea, ustedes echen mano ya se cerró aquí, a ver, espérenme. Echen mano de lo que es el recurso de la semana, que es la descolonización de Asia y África, ¿sí? Viene en un documento en PDF que está por aquí, este tema, de descolonización de Asia y África, creo que les va a servir bastante. También en el documento, en el material que les compartí para la realización de esta tarea, también ahí viene algunas ligas que ustedes pueden emplear, no para que tomen la información, sino para que comprendan el tema. Entonces, echen mano, por favor, de estos elementos, pero también yo les pediría, por favor, que no tomen tal cual las ideas, porque luego de pronto algunos estudiantes dicen, ah, pues es que aquí me habla de África. Bueno, pues tomo todo este párrafo y lo pego en mi trabajo, ¿no? Tomo todo este párrafo y lo pego en mi trabajo. Eso también es plagio. ¿Vale? Independientemente de que esté en la plataforma, no quiere decir que esté disponible para ser copiado y pegado, ¿no? También ustedes tienen que tienen que hacer su propia redacción, su propia narración, su propia investigación también. Sí, entonces, por favor, no copien tanto texto de una fuente de consulta, analicen, comprendan y después en sus palabras. En este caso, yo les sugeriría que para poder hacer esta actividad, media cuartilla van a redactar una cuartilla, pero media que sea dedicada exclusivamente a Asia y media de exclusivamente a África. De esa manera no van a chocar con las ideas ni van a ser repetitivas. Entonces, ahí ustedes investiguen qué aspectos relevantes antes pueden tomar en consideración, ¿sí? Ya les señalé, pues, algunas de las repercusiones, ¿no? Los países estaban descontentos, los países estaban abandonados, las naciones, pues, muchos lograron su independencia a raíz de los acuerdos, otros por conflictos bélicos, pero muchos países también después de buscar esa independencia, pues también tuvieron conflictos de manera interna porque se crearon algunos grupos de poder que luchaban por tener el control del territorio, ¿no? Entonces ahí ustedes háblenme acerca de cómo fue la descolonización. Pero también, ojo aquí, como les señalé, pues hay algunos textos que podemos apreciar también en las fuentes de consulta y eviten solamente copiar y pegar, ¿sí?
No hagan compilados de fuentes de información porque también recuerden que ahora el plagio está muy observado, tanto por tanto por el manual de citas y referencias como el, el, este, eh, la circular emitida en septiembre de este año. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos, ¿sí? Luego, aquí por cada país tienen que mencionar, pues, qué países lograron su independencia, cuáles fueron los factores que propiciaron esa independencia, factores externos, factores internos. En algunos casos también la ONU apoyó para que estos países, pues, se independizaran, ¿no? Bueno, aquí también esta pudiera ser alguna repercusión que nos deja la guerra. Entonces, aquí también, pues tomen en consideración una redacción clara, precisa, orden de ideas, sin faltas de ortografía, y creo que les va a ir muy bien si toman si pues siguen estas recomendaciones. Luego dice, elabora un cuadro comparativo de dos dictaduras o revoluciones en América Latina, en donde debes de considerar los siguientes elementos, ¿sí? País, dictador, periodo que abarcó el gobierno, periodo que abarcó el gobierno, y también tenemos los antecedentes y las consecuencias. Entonces, aquí ustedes echen mano del recurso de la semana que son las dictaduras en América Latina. Este lo van a encontrar en el recurso también que podemos apreciar, que es un PDF, Dictaduras en América Latina. Vamos a descargarlo y abrirlo de manera rápida para que ustedes lo puedan observar. Entonces, aquí en este documento, ustedes van a tener un listado de países en América Latina en que tuvieron dictaduras dentro de este siglo XX, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver a países como lo son, pues, aquí, a ver, aquí los tenemos, aquí están todos los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes los ejemplos. ¿Qué podemos observar aquí? Ya está el país, ya está el dictador, ya está el periodo de duración. Tenemos algunas características. Estas no las tomen, por favor, para su trabajo, porque estas son características. El trabajo les pide antecedentes y les pide consecuencias. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ustedes se van, entonces hacen un documento, abren un documento de Word, y en este caso lo que van a hacer sería generar su tablita. En la tablita ustedes requieren pues esta parte de lo que es darle un diseño. Entonces vamos a pegar el texto que tenemos, que era esto que requeríamos. Entonces aquí pudiéramos nosotros empezar a ordenar la información, ¿no? A ver, vamos a empezar a darle un poco de formatito. Vean cómo es demasiado sencillo el realizar esta tabla. Ya le estamos dando formato. Y de esta manera, pues vamos a empezar a organizar nuestro texto, ¿sí? Bueno, aquí está. Bueno, ya tengo yo al país. El país, pues ya prácticamente ya lo tengo, ¿no? Porque pues ya tengo un listado de países en el documento. Puedo elegir a Guatemala, puedo elegir a Argentina, que son de los que me acuerdo. El dictador, pues ya también lo tengo. Ya, y el periodo también ya lo tengo. Entonces, ¿qué me tocaría? Nada más investigar los antecedentes y las consecuencias, ¿no? Antecedentes, ¿a qué me refiero? A los elementos que puedan ser en el momento en que el gobernante asume el control, o de qué manera el gobernante asume el control, o la forma en cómo llegó al poder. Y las consecuencias es lo que deja el gobernante, ¿no? Se van a encontrar con algunos que pues violaron pues los derechos humanos de las personas, se van a encontrar con otros que generaron golpes de Estado,
En otros hubo manifestaciones, en otros hubo pues gran cantidad de pérdidas humanas, etcétera. Bueno, pues esos en términos generales, no les estoy dando características generales de lo que son las dictaduras. Pero bueno, entonces ustedes tienen que investigar en fuentes confiables respecto a esos gobiernos y señalar cómo llegaron al poder y señalar las repercusiones que tuvieron. Con que ustedes me coloquen también de 4 a 5 características, tanto en antecedentes como en consecuencias de cada país, será más que suficiente. Otro elemento es que tampoco les pide que expliquen, sino únicamente coloquen el suceso. ¿Sí? Pueden colocar ideas principales, lo pueden hacer en forma de viñetas y de esa manera quedaría más que excelente. Y ya, como último párrafo, nos dice que ustedes en 5 renglones identifiquen las similitudes que encontraron en estos países. Aquí entonces, en la última parte de su trabajo, van a ser 5 rengloncitos en donde encuentren las similitudes que encontraron en estos países. Encontraron violencia, encontraron pobreza, encontraron marginación, encontraron violación a los derechos humanos, encontraron pérdidas humanas que pudieron encontrar. Pero tiene que ser con relación a estos países. Varios estudiantes lo que hacen es darme características generales de lo que son las dictaduras y esto no es correcto. Hay otros que me hablan, que me señalan elementos que yo no puedo, consecuencias o similitudes que yo no puedo apreciar en la tabla. Entonces, todo tiene que tener una relación, tanto lo que colocan en los antecedentes y las consecuencias, como las similitudes que ustedes pueden encontrar en estos países. ¿Sí? Bueno, entonces tomen en consideración esas recomendaciones. Pues creo que es lo más sobresaliente para estas tareas. Entonces, Paola, no sé si tengas alguna duda, alguna inquietud, algo que tengas que hacer cambios también en esta tarea. No, profe, todo bien con esa tarea. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, pues eso sería todo con relación a las tareas de esta semana. Bueno, entonces yo les pediría de favor que tomen en consideración las recomendaciones que les estoy dando. Recuerden que es muy importante la originalidad. En esta ocasión, pues tuve exceso de trabajos con plagio. Entonces, pues no quiero en verdad que esto pues les llegue a afectar. Tomen, pues ya saben que en esta ocasión también ahora, si ustedes acumulan cierta cantidad de puntos por plagio, también es negativo. ¿Por qué? Porque en este caso, pues también estarían en una situación también de tener que ingresar a un curso de metodología de la investigación para poder continuar con sus estudios. Y eso pues no es lo que queremos los asesores, sino lo que queremos pues es que ustedes terminen sus módulos de manera satisfactoria. ¿Sí? Bueno, entonces hagan sus actividades con tiempo. Recuerden que las tareas pues a veces requieren mucho esmero, dedicación, paciencia también, aprender de utilizar recursos. Entonces, pues creo que si ustedes lo hacen con tiempo, tendrán un excelente desempeño. Bueno, pues Paola, pues eso sería todo. Pues muchas gracias por haber estado aquí presente en la sesión. Te agradezco el tiempo que te has tomado. Y a los que nos ven en la sesión grabada, pues también les agradezco el tiempo que han dedicado a ver la sesión y pues les deseo un excelente, pues ya fin de semana. Apúrense a hacer sus tareas porque pues nos estamos aproximando ya a la segunda mitad de lo que sería nuestro módulo. Pues cuídense mucho y cualquier duda que tengan, pues estoy para servirles. Muchas gracias, Paola, por haber estado presente el día de hoy. Gracias, profe. Buenas noches. Cuídate, adiós. Adiós.